Bienvenidos al Multidisciplinary Breast Cancer Masterclass. Estas clases multidisciplinarias van a tener un formato de exposición de 20 minutos. Luego vendrá una ronda de preguntas. Vamos a contar con la participación de conferencistas líderes en el cáncer de mama. De ellos, 7 vienen de Europa, Australia, 4 de Estados Unidos, Chile, y de Perú contaremos con la participación del doctor Henry Gómez. Cada uno hablará de su área donde tienen mayor expertise, así como también nos transmitirán su visión. Estas vienen desde lo más básico de la investigación en laboratorio hasta su aplicación quirúrgica y oncológica, pasando por los ensayos clínicos. Todas las charlas tendrán traducción en simultáneo. A continuación, vamos a empezar con el simposio de Novartis, que está bajo la moderación del doctor Carlos Castañeda. El doctor Castañeda es médico oncólogo y staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Oncosalud. Le damos la bienvenida, el pase al doctor Carlos Castañeda. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias con todos los asistentes. En los siguientes minutos vamos a tener el gusto de contar con el doctor Antonio Lombard. El doctor Antonio Lombard es jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Arnau de Villalova de Valencia y profesor titular de la Universidad Católica de Valencia. Formación académica en Francia y Estados Unidos. Es experto en cáncer de mama y autor de cerca de 200 publicaciones indexadas. Está involucrado en diferentes grupos de investigación en cáncer de mama, es socio fundador y senior expert en MedSir, una empresa dedicada a promover ensayos clínicos de alto impacto, con la colaboración de la comunidad científica y compañías farmacéuticas biotecnológicas. Este simposio es patrocinado por Novartis, quien nos brinda su apoyo con la difusión del conocimiento. La actividad de hoy va a constar de 3 partes, una exposición sobre mecanismos de resistencia, luego la exposición plenaria del doctor Antonio Lombard, de primera línea en cáncer de mama luminal avanzado metastásico y sobrevida global, y finalmente la doctora Natalia Valdivieso, oncóloga clínica conocida por todos nosotros, labora en Oncosalud A1 y en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y nos va a disertar con la ayuda del doctor Lombard 3 casos clínicos muy interesantes. Y finalmente Natalia realizará el cierre de la actividad. Sin más, vamos a empezar con la primera parte. Voy a compartir pantalla. Muy bien, me han encargado disertar mecanismos de resistencia hormonal. Estos son mis conflictos de intereses. La definición clínica de resistencia hormonal la hemos repetido en varias ocasiones como resistencia durante el tratamiento de hormonas o hasta un año de haber acabado en la adyuvancia o en el set metastásico durante el uso de hormonas, y se divide en 2. En primaria y secundaria, dependiendo en el set metastásico de los 6 meses y en el set adyuvante de los 2 años. Este es un gráfico del mecanismo, cómo actúan los estrógenos. Tenemos básicamente 4 mecanismos. El mecanismo genómico, que es la unión de estrógenos con el receptor a nivel del DNA. Tenemos, además de eso, la vía genómica no clásica, que es la unión del estrógeno y el receptor de estrógeno no directamente al DNA, sino a través de factores de transcripción como proteínas activadoras y proteína específica. Tenemos el mecanismo de ligando independiente, en el cual el estrógeno con su receptor se unen a otras
a otras moléculas transmisoras dentro del citoplasma y juntos activan la cadena para llegar hacia el DNA. Y finalmente el mecanismo no genómico, que es que el receptor de estrógeno se une a los otros receptores colaterales y de esta forma se dispara la señal desencadenante hacia el núcleo. Este es un gráfico bastante extenso, pero he tratado de juntar todo el conocimiento que hay actualmente de la resistencia al estrógeno. Lo he agrupado en 3 grandes grupos, en mutaciones en general conocidas, en mecanismos de reparación del DNA, inestabilidad de microsatélites y los subtipos clínicos patológicos insensibles, ¿no? Entonces, en el primer grupo de las mutaciones tenemos mutaciones en el receptor de estrógeno 1, pueden ser las más conocidas, las mutaciones puntuales missense, que suceden a nivel de la unión de ligando, el dominio de ligando. Pueden ser también mutaciones de fusiones en el cual el receptor de estrógeno, el gen, se une a otra región del DNA y se fusiona. De esta forma hay un estímulo constante del receptor. Tenemos mutaciones ER2, acordémonos que son cánceres de mama luminales. En estos casos la amplificación es baja, 0.8 al 2.1%, y las mutaciones puntuales en el mismo receptor, la mayoría en el lado de tirosina quinasa, son un poco más altas, ¿no? 2.4 a 6.7. Tenemos mutaciones de PI3K, que son las más comunes en cáncer de mama luminal, entre 43 y 38%, y mutaciones en el camino de la señal del estrógeno hasta el núcleo, en la mutación NF1, que está súper en boga ahora, que puede haber mutaciones del 2.7 a 6.4%. En el ciclo celular, FGFR1, 10 al 14%, está bien el fibroblasto, y la retinoblastoma, que se está investigando mucho en inhibidores de CDK4/6, en el 4%. Tenemos finalmente el subtipo clínico patológico insensible con el subtipo basal, plataforma Oncotype, que nos puede indicar que no va a responder hormonas, y la dinámica del Ki-67. Las 3 mutaciones bastante comunes, que son la del estrógeno, la del ER2 y la del F1, son más comunes al encontrarse resistencia y son mutuamente excluyentes en la gran mayoría de casos, conforme lo muestra este análisis comprensivo que fue publicado por el doctor Razavi, muy citado en el año 2018. Entonces vamos a pasar a discutir los mecanismos del receptor de estrógeno. Esta publicación del doctor Turner del año 2020 junta la información del SOFEA y del EFECT y encuentra que los tumores con mutaciones de ESR1 tienen una mayor sobrevida con el uso de fulvestrant en comparación con los inhibidores de aromatasa, 80% versus 62%. Sin embargo, los estudios de Paloma 3 y Monalisa 2 encuentran que la terapia anti-CDK4/6 tiene actividad independiente de la presencia o no de mutaciones del receptor de estrógeno 1. Es decir, los pacientes, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, que reciben inhibidores, ya sea con mutación o sin mutación, obtienen el beneficio. El siguiente grupo, el de mutaciones de ER2. Existen distintas terapias ya contra este tipo de mutaciones. Sabemos que los tumores que tienen estas mutaciones disparan la señal en forma continua. La gran mayoría suceden en el lado interno de la célula, en el lado del tirosina quinasa, y el bloqueo con trastuzumab no produce la actividad final porque el receptor continúa disparando la señal. Sin embargo, si utilizamos los inhibidores de tirosina quinasa por el lado interno de la célula, sí producen una actividad. Y este estudio con pirotinib, publicado en este año, encuentra que los pacientes con mutación
ER2 y receptores hormonales positivos tienen una actividad importante con el uso de este inhibidor, ¿no? Una sobrevida libre de enfermedad de 11 versus 4.7 meses, con una P significativa de 0.011. Adicionalmente a eso, si es que se presenta una segunda mutación PI3K, que no es excluyente con ninguna de las ya mencionadas, ni con del receptor de estrógeno, ni con ER2, ni con NF1, produce una disminución en la respuesta a la terapia con estos inhibidores inclusive. El siguiente grupo, los inhibidores de PI3K, los dos estudios nuevamente, el Paloma 3 y el Mona Lisa 2, encuentran que los inhibidores de CDK4/6 no influyen en la actividad, las mutaciones en PI3K no influyen en la actividad de los inhibidores. Es decir, así el paciente tenga mutación, sigue funcionando el inhibidor CDK4/6. Sin embargo, la sobrevida igual va a ser menor con la mutación. Luego tenemos las mutaciones de NF1. Tenemos el gráfico a la izquierda donde actúa, es a nivel del núcleo, y encuentran que los tumores que tienen mutaciones en esta sustancia también tienen menor tasas de respuesta a los inhibidores de aromatasa y también al fulvestrán. Sin embargo, los estudios con inhibidores de CDK4/6 siguen siendo activos en esta población. El siguiente grupo, las mutaciones hereditarias, ¿no? Inestabilidad en microsatélites, MLH1. Aquellos casos por estudios de laboratorio y luego en el estudio de neoadjuvancia NEOPAL-ANA encuentran que estos tumores tienen menor respuesta a los inhibidores de aromatasa, sin embargo, la actividad de CDK4/6 se mantiene y se obtiene en el estudio de neoadjuvancia una reducción de Ki67 similar que aquellos que no tienen esta mutación en MLH1. Pasamos al segundo grupo, ¿no? La información clínica molecular, ¿no? Los estudios descritos por el análisis simultáneo de los estudios Mona Lisa por el doctor Pratt, juntando la información de Mona Lisa 2, 3 y 7, encuentra que aquellos casos receptores hormonales positivos, ER2 negativos, que a nivel molecular tienen subtipo basal, tienen una menor sobrevida a pesar de toda la terapia que se pueda administrar, incluyendo CDK4/6. Y este estudio recientemente publicado por el doctor Kleve encuentra que los luminales son tumores que en la recurrencia cambian más frecuente que los otros subtipos moleculares, más que los luminales B. Es decir, un tumor inicial definitivamente, si es luminal A, definitivamente tiene una alta posibilidad de cambiar a otro subtipo molecular en la recurrencia. Finalmente tenemos las plataformas. Este estudio bastante comentado en el último año, el estudio ADAPT en el brazo de receptores hormonales ER2 negativos, nos indica que la presencia de un score de recurrencia mayor del 25 es un marcador definitivo de resistencia hormonal. Responden menos a la neoadjuvancia con hormonas y con quimioterapia. La variación del Ki67 también nos puede predecir qué paciente va a responder, es más sensible a la hormonoterapia. Sin embargo, en esta última diapositiva, quería mostrarles algo que lo comentó el doctor Matthew Ellis en una charla. Los tumores receptores que son insensibles a la terapia hormonal, ya sea porque tienen un recurrence score mayor de 25
o tienen un KI67 que se mantiene alto a pesar del uso de hormonoterapia y reciben quimioterapia, tienen una sobrevida baja. Es decir, es probable que la resistencia hormonal también nos esté indicando de que la sensibilidad a la quimioterapia está dañada. Voy a dejar de compartir. Les agradezco mucho su atención y ahora los dejo con la charla del doctor Antonio Lombard. Primera línea en cáncer de mama luminal avanzado metastásico y sobrevida. Y luego de ello, la charla de los casos clínicos con la doctora Natalia Valdeviso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes desde España, buenos días allí en Perú. Para mí es realmente un placer estar hoy con ustedes compartiendo, bueno, pues en mi visión, los datos y también, ¿por qué no?, algunos casos relacionados con el sujeto de hoy, que es revisar un poquito el estado actual de información a propósito del cáncer de mama avanzado luminal y lo que sería los datos con los distintos tratamientos en primera línea de tratamiento. Mi disclosure y mis conflictos de intereses, particularmente también mi relación con Novartis, que se refleja particularmente en trabajos de colaboración e investigación más centrados en alpelisib, pero también con ribociclib. Y también, bueno, pues aunque es Novartis que me ha invitado, sí que quiero precisar que voy a intentar ser honesto y equilibrado en toda mi presentación. Bueno, hasta hace relativamente poco tiempo, la enfermedad luminal, definida por la expresión de receptores hormonales y la ausencia de expresión de HER2, bueno, pues el tratamiento estándar, por lo menos aparentemente y según las guías, era el tratamiento hormonal, y ya desde principios de los albores de este siglo ya confirmamos que los inhibidores de la aromatasa era la mejor opción terapéutica para esta población y que aquellas mujeres que no fuesen menopáusicas en el momento del diagnóstico de enfermedad avanzada, pues lo más razonable era proceder a introducirlas en el mundo de la menopausia para poder incorporar un inhibidor de aromatasa que demostraba de forma homogénea ser superior al tamoxifeno. A lo largo de estos últimos 15 años también mejoramos nuestra forma de predecir la sensibilidad a terapias hormonales, incluyendo este segundo factor, que era la negatividad de la expresión de HER2. Esto se introdujo a partir del año 2005-2006 y ya empezamos a observar que en esa población definida tanto por la expresión de receptores hormonales como la ausencia de HER2, la actividad de los inhibidores de la aromatasa mejoraba muy significativamente y ya empezamos a hablar de medianas de supervivencia libre de progresión en primera línea, enfermedad hormonosensible, muy por encima del año, en torno casi al año y medio. ¿Vale? Y también tuvimos algún dato con respecto a un segundo fármaco, en este caso fulvestrant, que sugería que, bueno, en algunos escenarios podía ser no solo igual de eficaz que los inhibidores, sino incluso discretamente superior, y que en función de ello pues, podría ser una alternativa razonable a los inhibidores de la aromatasa. Todo ello iba muy en línea con lo que todas las guías recomendaban, no en base a un ensayo clínico prospectivo comparando quimio con hormono, pero sí en base a un perfil de seguridad mejor, un perfil de toxicidad menor, una eficacia que parecía similar, el preferenciar siempre la terapia hormonal frente a la quimioterapia y con ello bueno, pues debemos retrasar el momento de la quimioterapia en la mayor parte de pacientes hasta el momento en que el tumor fuese ya definitivamente hormonoresistente. Sin embargo, si volvemos simplemente hace 6, 7 años a cuál era realmente nuestra práctica habitual, bueno, pues digamos que identificamos a nuestras pacientes por criterios, digamos, de agresividad dentro de esta enfermedad luminal, y hablamos de pacientes con un perfil muy hormonosensible y, por otro lado, pacientes con un perfil más de quimioterapia en primera línea. De forma que, en función de la experiencia de cada clínico, pues había un tipo de paciente que el tratamiento era terapia hormonal, pero había mucha paciente
donde todavía la quimioterapia jugaba un rol determinante a criterio del clínico y no solo en aquellos pacientes que ahora llamamos como crisis visceral, sino que era mucho más extenso. De hecho, no lo quería presentar hoy, pero un estudio de datos de vida real de los grandes centros oncológicos franceses entre 2008 y 2014 señalaba que el 60% de sus pacientes en este escenario de hormonosensibilidad eran tratadas con quimioterapia. Todo esto cambia y cambia con la aparición de un nuevo actor, y este actor o estos actores son los inhibidores de ciclina 4 y ciclina 6. No voy a entrar en la explicación biológica, yo creo que ya la conocen todos sobradamente, pero en el fondo estos fármacos lo que impiden o lo que bloquean es la entrada de la célula tumoral en el ciclo celular, y lo que fue una sorpresa en los modelos biológicos es que este era un paso particularmente bloqueado en tumores luminales. Aunque estos fármacos inicialmente se diseñaron pensando en el escenario triple negativo, ya se vio en líneas preclínicas que eran los tumores luminales los más sensibles a estas terapias. Y fruto de eso, pues, hemos tenido hasta 7 ensayos pivotales con 3 fármacos diferentes, ribociclib, pero también palbociclib y abemaciclib. Los 3 fármacos, los 7 ensayos en escenarios similares o diferentes, pero en general primera o segunda línea, enfermedad hormonosensible u hormonoresistente. Pero lo que a mí me gusta resaltar es la homogeneidad de los resultados de estos 3 fármacos en cuanto a los objetivos de eficacia. Y el objetivo principal de todos estos estudios, que era, bueno, lo que siempre se ha manejado razonablemente, que era mejorar el control de la enfermedad en el tiempo, es decir, la supervivencia libre de progresión, pues los datos de supervivencia libre de progresión eran extraordinariamente buenos. Prácticamente de forma global, estos fármacos duplican la duración o el control de la enfermedad por parte de la terapia hormonal, y como pueden ver, estadísticamente muy significativos todos estos estudios. Pero empezamos a ver también cosas interesantes. Cuando hablábamos en cáncer de mama luminal de la terapia hormonal, siempre hablamos con un objetivo de control de enfermedad. De hecho, la definición de beneficio clínico es una definición que surgió de la terapia hormonal a finales de los 90, al ver que la tasa de respuestas objetivas era discreta. Y aquí empezamos a ver todo lo contrario, fenómenos de actividad altísima, particularmente, obviamente, en pacientes sensibles en primera línea. Estas combinaciones sobrepasan el 50% de respuestas objetivas, algo muy lejano a lo que era nuestro concepto clásico de la terapia hormonal. Y también, y esto sí que yo creo que ha sido una relativa sorpresa afortunadamente positiva, estos últimos 3 años estamos viendo que todos los ensayos, en función de muchas veces del diseño, en función de la potencia, pero todos los ensayos progresivamente van dando finalmente señales también de supervivencia global en un escenario que yo siempre tengo que insistir que no era el objetivo prioritario. Ninguno de estos estudios estaba inicialmente empoderado para ir a buscar este beneficio en supervivencia global. Y yo siempre remarco que hace 3 años yo tuve particularmente una reunión con algunas compañías para empezar a hablar de hacer un metaanálisis de todos estos estudios, que obviamente desapareció cuando empezaron a aparecer los primeros datos. Pero de los 5 estudios que ya tenemos datos de supervivencia global, entre comillas, maduros, los 5 han observado un beneficio en supervivencia global. Es decir, que asociar el inhibidor de ciclina en el escenario más precoz posible tiene un impacto sobre la población de pacientes tratables. Esto ha hecho que ya muy recientemente, estas son las nuevas guías de la ESMO, basadas en las guías de la ADC de este año. Esto apenas tiene 2 semanas. Ya hemos cerrado el círculo y ya digamos que la recomendación sólida es considerar un tratamiento estándar la terapia hormonal con un inhibidor de ciclina como mejor tratamiento posible, excluyendo aquellas pacientes que, bueno, seguimos ya hablando de crisis visceral como criterio razonable para introducir quimioterapia, ¿vale? Y ya en la segunda línea discutir en función de
biomarcadores o marcadores clínicos de eficacia previa, cuál puede ser esa segunda línea de tratamiento en ese escenario. Algunas preguntas que quedaban por resolver pues empiezan a ser cubiertas. Este es un estudio que se ha publicado recientemente en JAMA Oncology, que es un estudio que tuve el honor de liderar, que era la pregunta de cuál es el mejor acompañante del inhibidor de ciclina en ese escenario de hormonosensibilidad, si los inhibidores de la aromatasa o el fulvestrant, que ya demostró en un estudio previo que era discretamente superior. Y aquí lo que podían ver por los datos es que no hay diferencias claras y de hecho el estudio fue negativo para lo que era el objetivo principal, que era demostrar o bien superioridad o no inferioridad. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que desde el punto de vista clínico estos datos avalan que cualquiera de las dos opciones es razonable en combinación con un inhibidor de ciclina. Mi recomendación siempre es probablemente retrasar el fulvestrant en la medida que tenemos más datos de la forma en que fulvestrant revierte algunas resistencias hormonales a inhibidores de aromatasa y no tenemos la secuencia contraria. Obviamente, los primeros datos que tuvimos de supervivencia global guardan relación con los ensayos, digamos, en peores escenarios, donde los eventos de mortalidad podían aparecer antes, y el MONALISA 7 fue el primero de ellos, un estudio que ya vino a señalar que había una señal de supervivencia y que esta señal podía ser importante. Y también, de nuevo con ribociclib, el estudio MONALISA 3, el estudio MONALISA 3 vino a decir exactamente lo mismo. El MONALISA 7, les recuerdo, era el único estudio que se ha hecho específicamente en la población de pacientes con enfermedad, de mujeres premenopáusicas, es decir, mujeres con función ovárica normal en el momento del diagnóstico de la enfermedad avanzada, aunque obviamente todas ellas sufrían un proceso de supresión ovárica en el momento de incorporar el tratamiento hormonal. El MONALISA 3, uno de los estudios un poco mixtos porque era en primera y segunda línea hormonosensible y hormonoresistente, pero demostrando esa señal de supervivencia también clara en favor de la combinación. Además, con un análisis muy interesante, una de las primeras dudas que teníamos es si estos tratamientos funcionaban igual de bien para la población con criterios de resistencia precoz o de resistencia secundaria, y los datos del metaanálisis del MONALISA 3 y 7 ya venían a señalar que cualquiera que fuese el escenario de enfermedad de sensibilidad hormonal, recaída muy precoz en curso de adyuvancia o en curso de primera línea metastásica, en ese escenario también se veía un beneficio claro de asociar ribociclib al tratamiento hormonal elegido para cada uno de los casos. Y eso también se vio en señal de supervivencia, indicando que incluso en esos escenarios de resistencia primaria había un beneficio de introducir el inhibidor de ciclina, en este caso ribociclib. Es cierto, y yo quiero ser honesto, los estudios en enfermedad metastásica y hormonoresistentes, es decir, pacientes que vienen ya de una terapia hormonal previa, los estudios tanto con ribo como con abemaciclib y con palbociclib son diferentes, y son diferentes principalmente en los criterios de inclusión y por lo tanto en la población incluida. Y yo creo que globalmente lo que intuimos de todos estos estudios que finalmente son positivos para supervivencia es que en la medida en que podemos analizar el brazo control, que en los tres estudios era el mismo, sí creemos que el comportamiento del brazo control en tiempo de mediana sala progresión era diferente, era mucho peor en el Paloma 3, donde las pacientes estaban mucho más pretratadas que en el MONALISA 3, donde había una población mixta de sensible y hormonoresistente. Y los hazard ratios en supervivencia son bastante parecidos, lo cual nos llega a pensar que, desde luego, en la segunda línea hormonoresistente no es donde debemos de buscar si hay diferencias entre los distintos inhibidores en cuanto al comportamiento en supervivencia, sino que tenemos más bien que pensar que ahí son diferencias en las poblaciones las que probablemente explicarían esas discretas diferencias. Pero es cierto que ahora, de alguna forma, yo no digo el único, pero sí el primer fármaco que viene a demostrar un impacto también en supervivencia global es el ribociclib, con el estudio, con los datos de MONALISA 2 que fueron presentados por el profesor Gabriel Ortovalli recientemente,
y donde se observa que ya alcanzando el número de eventos considerado para este análisis, el beneficio en favor de la combinación es extraordinariamente significativo en favor de esta, con una mediana en la supervivencia global que sobrepasa los 5 años y medio y, lo que es más importante, con una diferencia en la mediana entre los dos brazos que sobrepasa el año. Es decir, las pacientes que llevan ribociclib en esa primera línea hormonal tienen unas expectativas de sobrevivir a la enfermedad un 25% superiores a las del tratamiento hormonal exclusivo. Y esto en detrimento de que puedan muchas de estas pacientes haber llevado terapias hormonales con inhibidores de ciclina en líneas subsiguientes. Es interesante observar además cómo a 6 años de tratamiento todavía hay una altísima tasa de pacientes sobrevivientes al tratamiento, no solo sobrevivientes a la enfermedad, sino que siguen en tratamiento activo. Es uno de los eventos o de los efectos que estamos viendo con los inhibidores. Interesante también el observar que no identificamos subgrupos en los que se pueda identificar un mayor o un menor beneficio de los tratamientos, de incorporar el ribociclib de la forma más precoz posible. Es cierto, y corremos un riesgo cuando hacemos tantos subanálisis de poder encontrar alguna vez algún hallazgo que potencialmente podría ser una señal, y yo creo que esto lo tendríamos que confirmar en estudios futuros, pero globalmente sí que podemos afirmar que el beneficio está bien repartido en supervivencia global, cualquiera que sean las características de los pacientes o de las pacientes incluidas en este estudio. Y además, estos datos están muy en línea con un subanálisis del MONALISA 3. El MONALISA 3, como les expliqué antes, es un estudio de fulvestrant, pero no necesariamente en pacientes resistentes a terapia hormonal previa. Y casi la mitad, un poquito más de la mitad de las pacientes realmente eran pacientes naïves o con criterios de sensibilidad hormonal, es decir, pacientes que hubiesen podido también entrar en el MONALISA 2. El MONALISA 3 es con fulvestrant en primera línea, pero en pacientes hormonosensibles, cuando se hace este análisis en este subgrupo, vemos que la tendencia en supervivencia global es una copia, un calco de lo que hemos visto en el MONALISA 2. Es decir, que tampoco guarda relación con un tratamiento hormonal en concreto, es la adición de ribociclib al tratamiento hormonal en primera línea lo que marca esta diferencia y lo que mejora la supervivencia global de esta población. De nuevo, además, acompañado de un segundo factor, y yo creo que esto es una cosa que es homogénea, por lo menos para ribociclib y palbociclib, es la excelente calidad de vida. Es excepcional el paciente que refiere a algún tipo de sintomatología percibida por el paciente relacionada con alguno de estos dos fármacos. Un poco diferente es la abemaciclib, pero estos pacientes, el único tema, entre comillas, delicado, que no lo es el ajuste necesario de dosis en los primeros meses, caso de presentar algún tipo de toxicidad hematológica, que yo siempre digo que son toxicidades de papel, porque el paciente nunca va a tener sensación de estar con una neutropenia o con una discreta trombopenia. Es cierto que a nivel de los distintos niveles de ciclina sí que tenemos discretos datos de diferencias en el perfil de toxicidad. Cuando comparamos los 3 inhibidores de ciclina, y comentaba antes, tanto palbo como ribociclib son fármacos que prácticamente no dan a los que no se asocia una toxicidad sintomática clara. Desde luego no hay un aumento de algún tipo de evento digestivo o de algún tipo de evento sintomático claro. Estos fármacos principalmente conllevan la toxicidad, llamaríamos hematológica. Eso es lo que obliga a que la secuencia sea 3 semanas de tratamiento y 1 de descanso, pero incluso esas neutropenias inducidas por la inhibición de las células madre no conlleva un riesgo de neutropenia febril, es muy fácil de manejar, con reducciones de dosis, caso de repetidas se controla y es excepcional la paciente que tiene que interrumpir tratamiento porque estas neutropenias no se llegan a controlar con alguna de las reducciones de dosis. Ribociclib tiene un poquito la particularidad de la
ocasional transaminitis. Yo tengo que decir que tengo mucha experiencia con Palbo y también bastante con Ribo, y el único caso que yo he tenido de transaminitis fue con Palbociclib. No he tenido ninguna con Ribociclib. Y el segundo tema de particular con el Ribociclib es la necesidad de hacer electros por ese asumido riesgo de prolongación del QTc. Yo tengo que decir también que mi experiencia es que el único tema es la necesidad de hacer esos electros y que nunca vemos ningún tipo de toxicidad cardíaca relacionada con el ribociclib. Abemaciclib es discretamente diferente, probablemente tiene un perfil diferente y en el futuro es posible que podamos ver alguna diferencia clínica relevante. Realmente lo más importante es que sí que tiene una toxicidad más digestiva, más de diarrea, más de dolores abdominales, y también eso lleva a alguna tasa un poquito mayor de discontinuación relacionada con la sintomatología. Nosotros en Europa, y desde hace ya unos años, estamos incorporando de forma masiva en nuestros procesos de decisión a nivel nacional o regional lo que son los scoreboards de la ESMO, y los scoreboards de la ESMO para los 3 fármacos, para Palbociclib. Estos scoreboards lo que puntúan es en función de los datos y en un rango de 0 a 5 cuál es la funcionalidad de estos fármacos en la indicación. Como pueden ver, para Palbociclib la funcionalidad en la última evaluación se mueve entre 3 y 4, que son muy buenas cifras. Lo mismo para Abemaciclib. Para Ribociclib llegamos a alcanzar el rango de 5, particularmente con los datos del MONALISA 7 en pacientes premenopáusicas, pero globalmente todos los datos son muy homogéneos en favor de los inhibidores de ciclina y particularmente Ribociclib. Yo con eso les quería presentar 2 casos, son 2 casos mías, 2 pacientes tratadas con Ribociclib. Yo no diría que son excepcionales, pero sí que son pacientes donde apreciamos un poquito cuál ha sido nuestro cambio de concepto. Esta primera paciente es una paciente que diagnostiqué en diciembre de 2017 con 60 años. Es una paciente con una esclerosis múltiple, bien físicamente, pero ocasionalmente tiene necesidad de hacer periodos de reposo, incluso alguna vez ha tenido que usar una silla de ruedas para movilizarse, y lo que debutó es con un cáncer de mama metastásico de novo. Era un tumor localmente avanzado con enfermedad exclusivamente ósea, y la biopsia confirmó un perfil luminal, bueno, con un KI elevado, pero HER2 negativo. Esta paciente tenía principalmente enfermedad ósea, aparte de la actividad metabólica, y en enero de 2018 le propuse dentro del estudio Complement iniciar letrozol con Ribociclib. La paciente empezó con el tratamiento con una excelente tolerancia. Esta era la masa que está con la estrella en roja, la masa que presentaba en la mama, y cómo pues, a lo largo del tiempo esa masa en la mama se fue reduciendo de una forma clara. De forma que la paciente hizo una respuesta muy rápida, no era muy sintomática con respecto a la enfermedad y pudo seguir haciendo una calidad de vida perfecta. Esta paciente, y es una de las cosas que yo siempre reflejo a mis residentes, a los 9 meses y estando prácticamente en respuesta completa a nivel de la mama, respuesta parcial por TAC de la enfermedad ósea, acude a consulta refiriendo que se notaba un nódulo de reciente aparición en la zona donde estaba la mama, la masa en la mama derecha. Y a la exploración efectivamente presentaba un nódulo como de unos 2 centímetros que no quedaba, que parecía sospechoso. De hecho, le hicimos un PET-TAC y en el PET-TAC confirmaban la aparición de una captación en esa mama, en esa lesión, estando por tanto la paciente con un riesgo de progresión a los 9 meses. Hicimos una biopsia de esa lesión y la biopsia confirmó que era una recaída o una progresión con un cáncer de mama, pero con un fenotipo triple negativo. La paciente tenía a nivel de la mama en este momento una recaída triple negativa. El PET-TAC mostraba una respuesta completa metabólica en todo el resto de exploraciones. Con lo cual, esta paciente, lo que le propusimos es
un rescate quirúrgico y en noviembre de 2018 se le hizo una mastectomía simple y efectivamente había un tumor residual de 18 milímetros grado 3 y se reconfirmó que era un fenotipo carcinoma triple negativo. ¿Vale? Con lo cual esta paciente que tenía una recaída, vamos a decir, monostótica, con un control completo de enfermedad a nivel fuera de esa lesión mamaria, pues se le había vuelto a colocar en una situación sin evidencia de enfermedad. Y mi pregunta sería, ¿qué planteamiento harían ustedes en esta paciente? Nosotros, nuestra decisión fue mantener letrozol y ribociclib. La paciente había hecho una mastectomía de la lesión, de la única lesión en progresión, el resto estaba en respuesta. Bueno, pues esta paciente ha seguido en tratamiento con ribociclib y letrozol desde entonces. Actualmente sigue en tratamiento con ribociclib y letrozol, más de 3 años desde el evento de la recaída a nivel local y sigue con criterios de respuesta. Es cierto que recientemente, en la última visita, ha elevado discretamente el K15-3, que hasta este momento era normal, y le estoy pendiente de un nuevo PET que le haremos ahora en noviembre-diciembre. Si finalmente se confirma una progresión, será una progresión a 4 años en una paciente que potencialmente podría haber parado de tomar tratamiento con un inhibidor de ciclina a los 9 meses, considerando una progresión como un fracaso del tratamiento. Y el segundo caso es esta es una paciente también con una historia un tanto curiosa. Esta es una paciente de 46 años, de origen argentino, que vive en Alicante y que tuvo un diagnóstico también de novo de un tumor no muy grande, era un T2N1, en una mujer muy delgadita, pero que en el estudio de extensión ya observaron metástasis hepáticas. Esta paciente se trató en otro centro, era un tumor hormonalmente positivo, pero discreto, como pueden ver, receptores estrogénicos discretamente positivos, progesterona negativo, KI del 10% y un HER2 negativo. Y esta paciente se le hizo una quimioterapia neoadjuvante seguida de una cirugía de la mama, que como ven no tuvo una respuesta particularmente brillante porque persistía un tumor de más de 2 centímetros con afectación axilar y se le hizo también hepatectomía de 2 lesiones y termoablación de 5 más. Esta paciente, tras hacer todo eso, su oncólogo le dio tamoxifeno. Esta paciente en ese momento me visitó para una segunda opinión. Yo vi a la paciente estaba con un ECOG 0 y en el TAC presentaba todavía 2 lesiones hepáticas residuales que no habían sido eliminadas, de 10 milímetros y 2 nódulos pulmonares milimétricos. Aquí hicimos una revisión por parte del Hospital Clínico Universitario de Valencia, el servicio de la doctora Yu. Le pedí que nos hiciese un estudio diferente y ahí sí que se confirmó que el tumor sí que era altamente expresor de receptores de estrógenos, con lo cual le propuse entrar en el estudio Complement porque este estudio también permitía un plazo de mantenimiento tras quimio. Y esta paciente empezó en noviembre del 17 con tratamiento hormonal, con ribociclib, letrozol y un agonista de HRH. Ahí pueden ver las lesiones hepáticas en ese TAC inicial en noviembre del 17. Y esta paciente, bueno, y esta es la evolución, este es a los 2 años con una respuesta parcial. Y esta paciente actualmente sigue en respuesta completa molecular. Este no es el último PET, es el último del que tengo informe, ¿vale? Porque el último PET se hizo ahora en octubre de 2021 y esta paciente sigue en respuesta molecular prácticamente a los 4 años de haber sido tratada con un resultado discreto con quimioterapia por un carcinoma metastásico de inicio. Y este es el marcador, cómo fue bajando en esta paciente. De forma que si tenemos que volver a cuál es nuestra realidad, y yo remarco nuestra realidad o mi realidad en España, es que probablemente todavía podemos tener una discusión en un grupo de pacientes donde la crisis visceral sea una realidad, de hacer una inducción con quimioterapia, pero desde luego a estas pacientes probablemente hay que proponerles, y en base a los datos del Complement, un mantenimiento con un inhibidor de ciclina, pero el resto de pacientes y con los datos actuales del MONALEESA 2 es muy difícil de justificar que una paciente
digamos, de características normales. No estoy hablando de una paciente con criterios de fragilidad, ancianidad, sino una paciente de nuestro día a día no sea tratada con un inhibidor de ciclina desde el primer momento de diagnóstico de enfermedad avanzada. Y esto es lo que en Europa, donde afortunadamente tenemos también una garantía de accesibilidad, es decir, el paciente tiene asegurado el acceso a cualquiera de los 3 inhibidores de ciclina y eso nos da la garantía de que toda paciente va a poder ser tratada de forma óptima a criterio de su clínico. Y para concluir, y esta es mi opinión personal, bueno, yo creo que estamos con los inhibidores de ciclina, particularmente en este momento con Ribo. Yo espero que los otros fármacos acaben confirmando lo mismo que hemos observado con ribociclib, un escenario muy similar al que fue hace 20 años la llegada de trastuzumab. Yo creo que ahora nadie podría discutir la importancia que ha tenido las terapias anti-HER2, empezando por trastuzumab en la enfermedad HER2 positiva. Los datos que tenemos de supervivencia, de beneficio de supervivencia global con ribociclib y potencialmente con otros inhibidores de ciclina son de un rango superior al que observamos con trastuzumab en los primeros estudios pivotales, lo cual viene a referir la importancia que es este tipo de fármaco en esta indicación que aparentemente llamamos como de buen pronóstico por ser altamente sensible a la terapia hormonal. La adición de ribociclib mejora de una forma tan extraordinaria el perfil de actividad que tiene un impacto significativo en la expectativa de supervivencia de las pacientes. Y eso cualquiera que sea el criterio de sensibilidad con el que se encuentre la paciente, que es una paciente progresando rápidamente a adyuvancia hormonal, progresando más tardíamente o una paciente que nunca haya sido expuesta a terapia hormonal. En cualquiera de los datos, de los escenarios, los inhibidores de ciclina y particularmente ribociclib demuestran un impacto tremendo en la supervivencia global de estas pacientes. Y con esto, muchísimas gracias y devuelvo el manejo de la palabra al doctor Castañeda. Muchas gracias, doctor Llombart. Creo que pasamos directamente con Natalia Valdivieso. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo he traído 3 casos clínicos en diferentes escenarios para tratar de discutir un poco lo que justamente nos ha mencionado el doctor Llombart. ¿Aquí? ¿Se ve? Ahí, doctora, sí, ahora sí, muy bien, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, pasé mi conflicto de interés. El primer caso se trata de una mujer joven, premenopáusica de 36 años, nulípara, con antecedente de abuela materna con cáncer de colon, enfermedad de Hashimoto, hipotiroidismo y una arritmia sinusal. La paciente ingresa con un tumor muy grande de aproximadamente 10 centímetros que compromete axila y en la biopsia encontramos un carcinoma ductal infiltrante grado 2, receptor de estrógeno 40%, receptor de progesterona 50%. En ese momento el ER2 era dudoso y el KI tenía aproximadamente un 25%. Entonces, en realidad, por lo agresivo de la enfermedad, mientras hacíamos el FISH, teníamos problemas en ese entonces para realizar el FISH por las coberturas, la paciente demoró un poco, entonces decidimos empezar tratamiento con quimioterapia. Como característicamente impresionaba que iba a ser FISH positivo, le empezamos el esquema docetaxel carboplatino y bloqueo ovárico con triptorelina. La paciente recibió 4 ciclos. Luego, ya estando en el tercer ciclo, tenemos el resultado que era FISH negativo. Sin embargo, como teníamos una respuesta clínica importante, una reducción importante del tumor, se decidió continuar. Finalmente, la paciente fue operada y obtuvimos que tenía una enfermedad residual con 5 focos microscópicos de carcinoma infiltrante. Era poco diferenciado, con el foco mayor de 8 milímetros, la axila 4 ganglios infiltrados de 16 y el receptor de estrógeno 95%. Había perdido el receptor de progesterona, el cual era negativo, el CERV2 negativo y el KI en un 10%. Con esto se decidió completar la adyuvancia y le dimos antraciclinas AC/4, radioterapia. Se le realizó ya la ablación ovárica quirúrgica e inició tratamiento con exemestane.
Entonces aquí, pues, si tuviéramos este caso en la actualidad, en realidad también podríamos decir que esta paciente probablemente sería una candidata a abemaciclib adyuvante, ¿no? Porque es una paciente con factores de riesgo. Pero bueno, en ese entonces no lo teníamos, entonces la paciente inició su tratamiento adyuvante de hormonoterapia con exemestane. Sin embargo, a los 3 meses, luego de haber iniciado la adyuvancia, la paciente empieza con dolor óseo a nivel pélvico, ¿no? Entonces, el marcador tumoral empieza a elevarse hasta llegar hasta 70. Al 4.º mes se le pide un scan nuevamente y se encuentra que hay progresión ósea a nivel del ilíaco con dolor y limitación funcional. Entonces, se decide iniciar tratamiento con valvociclib fulvestrant. Recordemos que la paciente ya estaba en ablación ovárica. Sin embargo, aquí la paciente después de 4 meses otra vez presenta el dolor óseo, ¿no? Y el marcador empieza nuevamente a subir y se documenta una progresión ósea, ¿no? Vemos que por las características es una paciente con resistencia primaria a la hormonoterapia, ¿no? Entonces aquí, doctor Lombard, no sé cuál sería su opinión respecto a que si nosotros, esta paciente probablemente si la tuviéramos hoy por hoy, de repente habría sido una candidata para darle abemaciclib adyuvante. Esa sería una opción, no sé qué le opina usted de eso. Y la segunda es que en realidad nosotros sabemos que las pruebas genéticas o las pruebas genómicas deberíamos hacerlas después de la segunda línea, cuando ya hemos expuesto a los pacientes anticiclinas, pero ¿habría alguna manera de haber predecido esta resistencia hormonal? O sea, si nosotros vemos, este paciente tenía disculpen, tenía, aquí vemos después de la quimio, el TAI le había bajado, bueno, había perdido el receptor de progesterona, pero ¿se hubiera podido de alguna manera predecir esta resistencia? ¿Usted hubiera aplicado algún panel genómico antes? A ver, es una respuesta que actualmente, es una pregunta que actualmente no tiene respuesta. Realmente nosotros no estamos aplicando más que el único panel genómico que le hubiésemos hecho a esta paciente es un estudio BRCA, porque actualmente ya lo tenemos incorporado en mujeres por debajo de 40, 35-40 con un diagnóstico de cáncer de mama, incluso luminal. Podemos hacer el BRCA y lo estamos haciendo esperando la cirugía mientras la paciente está haciendo la neoadyuvancia. Fuera de eso, yo creo que es muy difícil predecir. Esta era una paciente de altísimo riesgo porque tenía un tumor localmente muy avanzado, con una buena respuesta, aunque quedaban 4 ganglios, pero esta era una paciente de muy alto riesgo y yo creo que la forma en la que interpretaron ustedes el tratamiento era la adecuada. Tristemente, la paciente recae de forma muy precoz, que tampoco es un escenario muy habitual. Probablemente este escenario de recaída tan precoz es el único escenario donde, donde hay que replantearse si realmente el tumor sigue siendo hormonodependiente o no. Yo probablemente más que hacer un panel, lo que intentaría no siempre es intentar rebiopsiar para confirmar que el tumor sigue expresando receptores hormonales. Sí, luego de la progresión ósea, de la progresión hepática, nosotros hemos tomado una muestra del hígado, justamente para corroborar que sí sigue siendo hormonal, ¿no? Y sí sigue siendo hormonal, pero en realidad solamente es el receptor de estrógeno y está aproximadamente en un 50%, ¿no? El BRCA también se lo hemos pedido, pero solamente le hemos podido hacer BRCA germinal. Y el BRCA germinal nos ha salido también negativo, ¿no? Sí. Nosotros tampoco tenemos más opciones en este momento que hacer del BRCA germinal. Estamos haciendo en algunos protocolos, pero no de forma estandarizada, pues biopsias líquidas, pero no sé yo si el mejor escenario para hacer biopsia líquida en una enfermedad luminal es al inicio, porque sea lo que sea el tratamiento, el mejor tratamiento va a ser un inhibidor de ciclina. Entonces nosotros estamos ahora replanteando que probablemente el mejor escenario para hacer biopsia líquida en pacientes con un cáncer de mama luminal es a la progresión al inhibidor de ciclina. Sí.
Doctor, y con los datos que tenemos actualmente en premenopáusicas, si usted tuviera la oportunidad, bueno, si hubiéramos tenido la oportunidad de tratarla cerca de estas fechas, ¿usted cree que hubiera cambiado el resultado por utilizar otro agente o sería parecido? A ver, yo creo que una cosa muy importante es tener toda la evidencia en la mano cuando utilizamos un fármaco y utilizar siempre el fármaco con las mejores evidencias. Yo creo que ahora en este momento ribociclib tiene las mejores evidencias, pero también es probable que en unos meses Palbo o Abema demuestren también esos datos de supervivencia global. Pero sí que es cierto que hay un aspecto interesante y es que ribociclib tiene los mejores datos, o probablemente uno de los datos más sólidos en pacientes perimenopáusicas. Y yo probablemente esa es la situación en la que más justifico que en pacientes perimenopáusicas probablemente hay que preferenciar ribociclib. También he de decir que es un escenario donde yo tengo acceso a los 3 fármacos. Si una institución tuviese acceso solo a un fármaco, yo no diría que es un escenario donde hay que luchar con la gerencia para tener acceso a los 3. Yo creo que cualquiera de los 3 señores de ciclina, me es difícil pensar que vaya a haber unas diferencias significativas del inhibidor de ciclina que vayamos a utilizar, honestamente. De acuerdo. Entonces, este sería el escenario en que vamos perdiendo, bueno, o hemos perdido o es resistente a los tratamientos antihormonales. Entonces, el siguiente paso aquí, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería el mejor tratamiento que nosotros podríamos emplear, bueno, digamos, con las condiciones que tenemos, ¿no? Porque no tenemos acceso a hacerle un panel genómico en este momento para valorar las resistencias y, bueno, hemos visto que es resistente de manera primaria. Entonces, ¿nosotros nos decantaríamos más por un tratamiento con quimioterapia o usted, de todas maneras, cree que si tuviéramos la oportunidad de ingresarlo a un estudio donde probablemente veamos P3 quinasa o algo, sería mejor la respuesta? A ver, como le he comentado, nosotros en este momento no estamos tampoco haciendo paneles en un escenario como este. Y la discusión también sería el tema de quimio versus terapia hormonal más inhibidor de ciclina. Pero yo creo que seguiríamos preferenciando la combinación porque esta paciente es muy resistente al hormono, pero lo es más a la quimioterapia. Es una paciente que ha llevado 2 grandísimos esquemas de quimioterapia, lleva taxanos, platinos y antraciclinas, y a los 4 o 5 meses está con enfermedad hepática y ósea. Yo no pensaría que es la quimioterapia la que va a poder hacer algo diferente para esta paciente y yo me decantaría con un control adecuado, un inhibidor de ciclina, sin ninguna duda. Intentaría votar la única combinación para la que tenemos datos de que hay una mejoría de la supervivencia. Okay. Muy bien, doctor, muchas gracias. En el siguiente caso, tenemos una paciente también con cáncer de mama, pero esta vez debuta en estadio clínico 4, es una paciente de 61 años, posmenopáusica, que ingresa con una historia de una tumoración en mama, con eritema, y posteriormente, bueno, ella no le toma mucha importancia hasta que empieza a presentar mareos, cefaleas, dolor óseo. Entonces ahí recién es que acude al médico y se encuentra que tiene un tumor de la mama, se le hace la biopsia y el AP es carcinoma lobulillar infiltrante con receptores de estrógeno 80%, receptores de progesterona 90%, CERV2 negativo y el KI67 en 20%. En la mamografía se documenta el primario de mama con compromiso axilar y se le realiza una resonancia de encéfalo en la cual se encuentra compromiso de meninges, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo, el estudio fue negativo y la paciente estaba muy sintomática. Entonces, bueno, el resto del estadiaje se ve también que tiene compromiso metastásico óseo múltiple y adenopatías supraclaviculares, retropectorales y en cadena mamaria. Entonces se decide darle la radioterapia holocranial y con corticoides y la paciente mejora, tiene una mejoría limitada, pero
si bien es cierto, estaba en silla de ruedas, la paciente ya empieza a poder comer sola y levantarse. Entonces, ahí es donde se decide empezar el tratamiento con ribociclib, letrozol y ácido solendrónico. Entonces, la paciente presenta neutropenia, por lo cual, neutropenia y incremento del QTc, por lo cual se hace la reducción de dosis a 400 miligramos. La paciente ya va tomando 3 meses y ha mejorado, tiene una respuesta clínica tanto en la mama como en la reducción de las adenopatías y bueno, neurológicamente estable, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuál es su experiencia, doctor, en este escenario? Yo creo que este es un escenario muy clásico donde lo que tenemos, y esto lo vemos también nosotros mucho, bueno, mucho afortunadamente, no tanto, pacientes que dejan evolucionar sus tumores ante el miedo de ir al hospital y acuden ya a una situación, no voy a decir de catástrofe, pero una situación ya clínicamente muy tocada, así con un ECOG muy por encima del 1 o el 2. Y yo creo que este tipo de paciente es una paciente que al final no tiene una enfermedad visceral, es decir, tiene una extensión muy importante a nivel de partes blandas y enfermedad ósea que incluso acaba afectando haciendo una irritación meningea, pero es una paciente que desde el punto de vista de criterios de hormonosensibilidad los tiene casi todos. Entonces yo creo que esta es una paciente donde obviamente la combinación de un inhibidor de ciclina y ribociclib es uno súper adecuado, va a darle las máximas garantías. A mí no me preocupa nada el tema de las reducciones de dosis. Yo creo que hay que ajustarlas y mi experiencia es que una reducción de dosis no representa una pérdida de oportunidad para el paciente en ningún caso. Esta paciente está yendo bien y va a seguir yendo bien. Yo creo que además en su país, claro, ribociclib tiene una pequeña ventaja sobre los otros inhibidores de ciclina, que es el tema del precio. Nosotros en Europa eso no es un factor decisor, pero una reducción del 33% en ribociclib representa una reducción del coste de un 33%, que no aplica ni para ABEMA ni para ALBO, y yo creo, por mi parte, eso sí que sería un factor muy importante de decisión en un escenario donde el paciente tiene que contribuir de forma importante al costo del fármaco o la institución de forma directa. Pero yo creo que esta es una paciente que va a ir bien durante mucho tiempo y que la mejoría clínica se va a mantener en el tiempo. Obviamente lo llamativo en el caso de ustedes es que la paciente tenía un daño, ya una irritación cerebral tan importante que la paciente tenía ya afectación, voy a decir, neurológica indirecta por esa afectación, y eso no es habitual. Esta paciente no tiene enfermedad cerebral, pero sí que tenemos datos, y concretamente con Ribo hay datos muy interesantes, no solo con ABEMA, con Ribo también los hay, de que es eficaz en pacientes con enfermedad cerebral. En el estudio Complement había más de 80 pacientes con enfermedad cerebral y el tiempo a la progresión es muy parecido al de pacientes sin afectación cerebral. Sí, doctor, disculpe, creo que tenemos unas preguntas. A ver. ¿Sí, Carlos? Sí, una pregunta, doctor Llombart. Sí. Es casi una pregunta obligada con su presentación. ¿Por qué cree que los resultados fueron similares con fulvestrant y con inhibidores de aromatasa en su estudio, en el Parsifal? ¿Cree que sea por que los CDK4 actúan aún en resistencia de estrógenos, de receptor de estrógeno? ¿Cuál es su visión? Porque creo que si todos nuestros participantes están esperando su comentario. Pues mira, yo honestamente creo que no observamos diferencias, probablemente porque en la combinación de terapia hormonal más inhibidor de ciclina, el peso de la eficacia recae en el inhibidor de ciclina. Es decir, que el acompañante no es el factor principal, no es el que cambia la historia natural. No es el letrozol ni es el fulvestrant, es el inhibidor de ciclina. Nosotros hemos hecho algún subestudio, lo que pasa es que ya son torturar un poco los datos. Y sí que hemos visto una cosa curiosa en el Parsifal, y es que el único escenario donde vemos alguna diferencia, una tendencia en favor del letrozol, es en pacientes con metástasis hepáticas.
Y sí que hay alguna hipótesis de que en enfermedad hepática la metabolización de fulvestrant haría que las concentraciones de fulvestrant a nivel del hígado no fuesen las mismas que en el resto del organismo. Es decir, que el propio hígado hiciese un aclarado del fulvestrant que hiciese que para las metástasis en esa zona el nivel de dosis fuese discretamente inferior. Pero eso es una hipótesis. Estamos trabajando en un modelo animal para ver si lo podemos confirmar. Pero fuera de eso, yo creo que es tranquilizador de ver que no tenemos que estar preocupados acerca de buscar también el mejor acompañante y que el mejor acompañante siempre es el mejor inhibidor de ciclina y a eso acompañarlo con la mejor opción hormonal que tengamos a nuestra disposición. Sí. Sí, esa es justamente la pregunta que habían hecho en el chat en relación al estudio Parzival. Bueno, nuestro último caso es también de una paciente joven, premenopáusica, la cual inicia en el 2013 su historia de enfermedad. Ella empieza con un cáncer de mama estadio clínico 2B, luminal B, y se le da el tratamiento adyuvante con AC/4, paclitaxel semanal, y luego bloqueo ovárico y exemestane, ¿no? La paciente tenía un poco de negación en relación a que tenía un cuadro que podría ser relacionado a mutaciones, ¿no? A cáncer hereditario. En realidad siempre se negó a hacerse la prueba. Tenía deseo de ser madre, entonces se negó a estas evaluaciones. Continuó con tratamiento, el exemestane y triptorelina, hasta completar 5 años la adyuvancia, y luego pasó a observación. Y es en febrero de 21 en el cual en sus chequeos se le encuentra en la mamografía, tanto en la mama derecha como en la mama izquierda, se le encuentran lesiones sugerentes de NM, ¿no? En la mama derecha, un nódulo irregular de 9 milímetros, y en la mama izquierda, otro nódulo de 11 milímetros asociado a ganglios axilares, y era un tumor multicéntrico. Se le realiza la biopsia, y en la biopsia encontramos que es un carcinoma ductal infiltrante, receptores de estrógeno positivo, 90%, de progesterona 100%, CERV2 negativo y KI 67 menor de 20%. Y en la mama derecha, igualmente, un carcinoma ductal infiltrante con receptores de estrógeno 90%, receptores de progesterona 90%, CERV2 negativo y el KI menor de 20%. Cuando se le realiza los estudios de extensión, el PET scan, se encuentra que había micronódulos pulmonares múltiples diseminados de hasta 6 milímetros, compatibles con secundarismo y adenopatía iliopulmonar de aproximadamente 1.2 centímetros y lesiones a nivel óseo en la D12 y costal izquierda. Entonces, bueno, como comentaba, la paciente tenía negación, pero esta vez con mucho esfuerzo se le logró convencer para que ya haga la ablación ovárica, y luego hemos iniciado tratamiento con ribociclib, fulvestrant y solendronato. Ha presentado solamente como efecto adverso leucopenia grado 2, por el resto lo lleva muy bien el tratamiento, va a 6 meses de tratamiento, entonces paralelamente le hemos pedido el estudio de BRCA, el cual ha salido positivo para BRCA1, y en la reevaluación se muestra la desaparición de los nódulos pulmonares, de la adenopatía mediastinal y axilares. Bueno, todavía en la mamografía se ven lesiones que han disminuido, pero solamente están en respuesta parcial, y a nivel óseo ya se muestran signos de esclerosis, es decir, la paciente está en respuesta. Entonces, aquí se plantean 2 preguntas. La primera pregunta sería, estamos con una paciente con respuesta y probablemente vamos a seguir, como usted ha comentado, con una respuesta importante. Entonces, aquí el planteamiento del primario, ¿cómo quedaría? Ya que tenemos una respuesta importante con desaparición de los nódulos pulmonares y de las adenopatías, probablemente lo que nos queda solamente es el manejo del primario, de definirlo, y en el escenario de que tenemos ya BRCA positivo, ¿cuál sería su opinión, doctor? Porque justamente aquí es donde tenemos mucha controversia, ¿no? Ya con este resultado, que bueno, lo veíamos venir, pero no teníamos la documentación, ¿cómo cambiaría
el planteamiento o seguiríamos con el mismo agente? Claro, a ver, estamos en un escenario donde obviamente el objetivo ya es control de enfermedad. Este es un escenario un poco particular porque aunque hay afectación mamaria, es una afectación mamaria que viene ya de un evento anterior. Entonces, la discusión de si hacemos una adenomastectomía bilateral o una mastectomía bilateral sí o no es más relevante en el escenario de ver si podemos mejorar la supervivencia global o no. Yo, en este caso, me cuesta pensar que le vayamos a proporcionar un grandísimo beneficio con una cirugía radical de la mama. Esta paciente probablemente tiene opciones de estar más de 3 años, 4 años con el ribociclib y con control de enfermedad. No sé qué calidad de vida le vamos a dar si le hacemos una mastectomía o adenomastectomía bilateral. Es cierto, y hay que recordarlo, que los estudios que de forma prospectiva han analizado el tema del control local de enfermedad en presencia de enfermedad o en enfermedad avanzada solo observan un pequeño beneficio en la población luminal. Para los triple negativos sale formalmente desaconsejable, tanto el estudio americano como el estudio turco, pero en la enfermedad luminal sí que ven una señal. Yo creo que se puede discutir caso por caso, pero yo creo que esta paciente, que en su momento fue bastante reacia a lo que hubiese sido razonable en su momento, que es un estudio genético y la posibilidad de hacer una histerectomía, una adenomastectomía bilateral, en el escenario actual a mí me costaría proponerlo, pero si la paciente en su momento lo desease, tampoco es algo irregular, entra dentro de lo que sería potencialmente razonable. Pero yo insistiría más en la importancia de mantener el tratamiento sistémico que en la necesidad de hacer un control local, aunque tenga un riesgo genético elevadísimo. Probablemente mi mejor recomendación sería, bueno, le habéis hecho ya la ablación ibérica, no está con tratamiento hormonal con agonistas, sino con una ovarictomía bilateral, que yo es lo que sí que creo que esta paciente irremediablemente con un BRCA1 tiene que llevar. Doctor, y ya nos están haciendo otra pregunta, que si hubiera en el chat, si hubiera alguna diferencia, bueno, creo que ya la contestó, pero igual se la hago, si hubiera alguna diferencia en haber iniciado con inhibidor de la aromatasa asociado a ribo, considerando que han pasado 5 años desde la primera exhibición. Claro, yo creo que esta paciente las dos opciones eran razonables. También entiendo que esta es un caso muy especial porque es una paciente extraordinariamente joven. Y uno siempre tiene la tendencia en este tipo de pacientes a intentar hacer lo máximo. Y bueno, lo máximo en la mente es, bueno, si ya lleva un inhibidor de aromatasa, pues tampoco estamos perdiendo nada cambiando a fulvestrant, aunque el intervalo parece que es largo entre la finalización del exemestano y la recaída. Yo creo que las dos opciones hubiesen sido razonables, pero no me parece una barbaridad el tema del fulvestrant. Además, yo creo que hay otra cosa muy importante. Esta paciente en el futuro además se va a poder beneficiar de otras terapias y particularmente de los inhibidores de PARP, pero los datos que tenemos actualmente es que no necesitamos tampoco entrar en la discusión de si es mejor ribociclib o un inhibidor de PARP de inicio, porque los datos con ribociclib y con el resto de inhibidores de ciclina en pacientes que sean BRCA mutadas, los datos que tenemos de vida real es que la eficacia es muy similar a la población que es BRCA wild type. No es un factor determinante como criterio de resistencia o sensibilidad. Perfecto, doctor, muchas gracias. Yo creo que este es uno de los casos en los cuales nos ilustra la importancia de la consejería genética y de insistir, porque probablemente si le hubiéramos hecho la intervención de manera temprana hubiera cambiado su evolución. Le agradezco mucho, doctor, por sus comentarios. Y bueno, lamentablemente la hora nos ha ganado. Agradecer a Novartis por su colaboración, como siempre, con la parte académica, por traernos al doctor Lombard. Y bueno, con esto cerramos sesión. Muchísimas gracias al doctor Lombard por su participación, excelente, realmente los casos también han sido muy buenos. Muchísimas gracias, doctora Valdivieso y doctor Carlos Castañeda.